Bienvenidos, bienvenidas a este rinconcito de los genios o los ángeles de la Cábala, en el cual hoy vamos a tratar con el genio 72. Hemos llegado ya al final de un recorrido, puesto que son 72 los genios de la Cábala, y estamos ya con el último, lo cual significa que tenemos grabados ya y que tenéis en diferido pues los 71 restantes, y a partir de mañana pues estará también este número 72, y entonces podréis así ir viendo pues la energía que mueve cada uno. Lo ideal sería que supierais cuáles son vuestros genios, con eso tenéis la posibilidad, en mi página hay una posibilidad de que se os calculen y tal, que supierais cuáles son vuestros genios, tanto los tutelares, que son los que corresponden con el Sol, como los planetarios que corresponden a cada planeta, porque de esta forma después entonces podéis coger y escuchar la conferencia que corresponde justo al genio que os interesa y aprender más entonces sobre ese genio que os está dando su energía. Porque la tabla de genios que nosotros tenemos de todos nuestros planetas es la que nos marca pues cuáles son las herramientas que nos han dotado para poder realizar esta vida. Entonces cada uno de ellos nos da un programa de trabajo. Y si nosotros vamos viendo cuáles son esos programas, sabremos cuáles son las herramientas que tenemos. A menudo el problema es que tenemos un montón de herramientas, pero no sabemos que las tenemos. Porque las hemos encerrado ahí en un cuarto, hemos cerrado con llave y hemos dejado la llave aparcada en algún sitio. Entonces estos genios nos ayudan a recuperar la llave y abrir el cuarto. Para decir, mira, tú estás dotado de esto, de esto, de esto y de esto. Evidentemente después habrá que trabajar esas esencias, porque claro, yo puedo decirle a una persona que está dotada de comunicación, por ejemplo, que es muy buena comunicando, y la persona dice, ¿eh? ¿Cómo? ¿Eh? Claro, si esa persona no ha leído una línea en su vida, le será complicado. O sea que, claro, para comunicar uno tiene que estar hablando, claro, imaginemos que esa persona está viviendo con cabras en el monte. Yo he conocido gente del servicio militar que se pasaba la vida pues con cabras y por lo tanto no hablaba con nadie. Entonces, claro, ¿cómo le vas a decir a esa persona? Es que tú eres un experto en comunicación, es que tienes un ángel que te da el don de la comunicación. Y se te quedará mirando y dirás, sí, sí, yo hablo con las cabras y me entienden todas. Pues me hacen, ¡ah! O sea que, no, es que en cuanto esa persona se ponga a leer, en cuanto esta persona se ponga a estudiar, en cuanto esta persona se ponga a comunicarse con los demás, se dará cuenta que tiene facilidades que no había descubierto. Ese es el juego. O sea que el juego es darnos cuenta que tenemos esas facilidades, que tenemos esas herramientas. Y a eso es a lo que nos ayudan los genios, precisamente a darnos cuenta. Por lo tanto, ese es el juego. Y eso es lo que hemos estado intentando transmitir. O sea, claves, programas de trabajo, para que después sepamos tanto los que nos corresponden a nosotros, que son los que conforman, como hemos dicho, pues las herramientas con las cuales hemos venido a esta vida, como los que son los demás, porque puede ser que en un momento determinado yo diga, a ver, yo lo tengo activo en mi tema del número 7, pero en cambio ese número 7 me trae paciencia, y a mí la paciencia la necesito para lo que estoy realizando ahora mismo en mi vida. Bueno, pues entonces me voy a buscar el número 7, busco su plegaria, busco su exhorto, los hago, los llamo, cojo la conferencia del número 7, miro exactamente a ver cómo funciona esa historia de la paciencia, cómo se puede trabajar, y entonces ahí me pongo en marcha. Ese es un poco el juego, eso es un poco la idea, y eso ha sido lo que he intentado transmitir a través de estas 72 conferencias. Por lo tanto, vamos a ponernos ya manos a la obra para dictar pues la última, que se corresponde con el genio 72, que se llama Mumia. Pero, como siempre, vamos a poner un poquito de música para poder desconectar, como hacemos siempre, para entrar en una realidad distinta. Y para eso nos va a ayudar pues el maestro Mozart.
Bueno, listo, nos ponemos ya con el genio. Vamos a activar aquí todo y ponerlo todo en marcha. Ya estamos ahí de nuevo. Y como siempre vamos a poner el PowerPoint que nos ayude un poco en la presentación de este último genio. Como hemos dicho, este genio se llama Mumia. Y como hacemos siempre, antes de trabajar directamente, hablar de las claves del genio, vamos a crear su morada. Imaginemos que en nuestro interior tenemos un templo con 72 habitaciones. A las primeras 71 les hemos puesto ya un nombre y un número y ahora nos toca pues ponerle el nombre de Mumia y el número 72 a la última de estas estancias. Este espacio interior que nosotros creamos a nivel simbólico sirve para que coloquemos los excedentes de energía que no vayamos a utilizar. Del mismo modo, pues que la nevera, por ejemplo, sirve para colocar los alimentos frescos que no vamos a utilizar de forma inmediata, o la despensa sirve para guardar los alimentos pues que no vamos a utilizar también de forma inmediata. Entonces, la morada sirve para para poder guardar esa energía que no vamos a utilizar de forma inmediata. El nombre es Mumia, dividido en tres es Mumi, Mumia, su número es el 72. La regencia física es de 25 a 30 grados del signo de Piscis. La regencia emotiva de 11 a 12 de Géminis, 23 a 24 de Leo, de 5 a 6 de Escorpio, de 17 a 18 de Capricornio y de 29 a 30 del signo de Piscis. Estamos hablando del coro que está situado en noveno lugar en el árbol de la vida. El coro que se llama Yesod, ahí es donde se inscribe el ángel del que vamos a hablar hoy, Mumia, y este centro está situado, es el tercero de la columna del centro del árbol de la vida y se llama el centro de los ángeles. Dentro de ese espacio, el genio con el que vamos a trabajar hoy es el octavo y último, porque cada uno de esos centros tiene 8 ángeles. Y por lo tanto, como hemos dicho, pues estamos trabajando el último. Aquí tenemos la plegaria contacto, con la que nosotros nos ponemos en contacto con el genio y le pediremos después que nos transmita su programa. Y aquí tenemos el exhorto, que es de alguna forma pues lo que el genio nos pide a nosotros. Y vamos ya con las claves. La principal clave de Mumia es la llamada renacer. O sea que esa es la principal esencia que nos transmite este genio. Y esa es la cualidad de hacer que en nosotros pues las cosas lleguen al final y vuelvan a renacer. Por eso la primera ronda nos dice llevar las experiencias al final. Claro, al ser el último este genio, es evidente pues que nos tiene que ayudar a llevar las cosas hasta el final, es decir, a cerrar ciclos. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que los ciclos que cerramos siempre traen la semilla de nuevos ciclos. De la misma forma que cuando nosotros nos comemos una fruta, veremos que en el interior de la fruta hay semillas. Esas semillas son la base de un nuevo árbol. Por lo tanto, cuando esa fruta, por ejemplo, cae en la tierra, esas semillas vuelven a enraizar y dan la posibilidad de que crezca un nuevo árbol. Entonces, este es la dinámica de la vida. Nosotros llevamos las cosas hasta su final y cuando llegamos al final de una experiencia, estamos plantando el inicio de la siguiente. Porque la vida es un non-stop, como dicen los ingleses, o sea que es un no parar. La vida es un continuo, en el cual vamos realizando experiencias y cuando acabamos una empezamos otra. Entonces es importante llevar las experiencias hasta el final. Porque si no, como ya hemos dicho en alguna ocasión, cuando nosotros dejamos colgado algún acto de voluntad, es decir, cuando no llevamos las cosas hasta el final, estamos generando lo que se llama en la jerga esotérica una viuda. O sea que algo que no llega a transmitir después su esencia hasta el final y por lo tanto se queda colgada. Cuando generamos en nuestra vida muchas viudas, entonces esto nos recarga demasiado la mochila y hace que cada vez vayamos más lentos, que cada vez nos cueste mucho más avanzar. Por eso es muy importante dentro de nuestra vida intentar llevar las cosas al final. O sea, que intentar hacer que las cosas que empecemos las podamos terminar. Si vemos que no las vamos a poder terminar, es mejor no empezarlas. Pero empezar algo para dejarlo a la mitad es un mal asunto. Es un mal asunto porque, claro, al no llevar esta historia al final significa que entonces no va a haber un renacer, sino que va a haber algo colgado que nosotros tendremos que en un momento determinado volver otra vez. Y así nos encontramos, por ejemplo, con las relaciones, que muchas veces cortamos relaciones con personas porque no nos gustan cuando esa relación no había llegado al final. Entonces, claro, al no llegar al final,
¿Qué pasa? Que después esa relación se nos repite o nos vuelve del pasado y un día nos vuelve a aparecer esa persona y decimos, a ti no te había liquidado ya. Decías, no, lo nuestro quedó ahí en stand-by, o sea que lo nuestro quedó ahí atascado. Por lo tanto, es muy importante llevar las experiencias hasta sus últimas consecuencias. La segunda ronda nos habla de conseguir curas maravillosas. O sea que este genio suscita en nosotros las ideas que nos van a llevar hacia la recuperación, nos llevan al final de los procesos. Entonces, claro, cualquier proceso, sea por ejemplo una enfermedad, cuando llegamos a su final, significa que entonces se ha acabado la enfermedad. Entonces, si Mumia nos ayuda a comprender lo que tenemos que hacer para acelerar ese proceso, entonces llegaremos mucho más rápido a ese final. Y por lo tanto, pues conseguiremos curas que decimos maravillosas. ¿Por qué? Porque nos parecerán mágicas. O sea que una persona que está enferma y que consigue adelantar su proceso tomando conciencia de qué es lo que la ha puesto enferma o qué es lo que tiene que hacer para salir de esa enfermedad, entonces para ella la cura será maravillosa. Esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, pues con ese mineral curioso y extraño llamado Sunjit, que la gente lo coge y entonces pues tienen a través de él pues curas maravillosas. Me explicaba una amiga el otro día que se lo ha puesto, por ejemplo, en el collar a sus perros y que desde que tienen la Sunjit en el collar resulta que están mucho más calmados, mucho más tranquilos. Pero luego me explicaba otra chica, una amiga de mi hija, me explicaba que su madre, que está en el hospital en una operación, pues los médicos están muy extrañados porque se está recuperando muchísimo más rápido de lo que solía hacerlo. Es una mujer que ya han operado varias veces porque está enferma y tal. Entonces te das cuenta que se pueden suceder esas curas maravillosas cuando tú entras en otro ámbito, cuando tú consigues llegar más allá de donde estás. Por lo tanto, Mumia nos suscitará de alguna forma los cambios que nosotros debemos realizar para podernos curar. La tercera ronda nos habla de desvelar los secretos de la naturaleza. Entonces, esto significa también que cuando nosotros tenemos la lucidez para poder llegar al final de las cosas, entonces nos damos cuenta de cómo funcionan esas cosas, comprendemos cuál es su engranaje. O sea que, y entonces con eso llegamos, por ejemplo, al final de una investigación. O sea que, ¿cuál es el final de una investigación? Pues desvelar los secretos que ha traído esa investigación. O sea que desvelar los resultados. O sea que Mumia nos ayudará a través de su trabajo, a través de su energía, a que podamos llegar al final y por lo tanto que podamos llegar a la fase de resultados. La cuarta ronda nos dice vida llena de realizaciones. Claro, ¿la realización qué es? Pues volvemos a lo mismo, la realización es el final de un ciclo. Entonces estamos al final del final. O sea que este genio es la luna de la luna. Es decir, el yeso de yeso. O sea que dentro del árbol de la vida es el último. Y entonces es el que nos permite entonces llevar las cosas a sus últimas consecuencias. ¿Y qué es eso? Materializar. Entonces, ¿qué es materializar? Materializar es conseguir realizaciones en la vida. O sea que cada vez que llevamos una cosa al final, pues estamos materializando aquello. Y entonces al materializar obtenemos resultados. Por lo tanto, una vida llena de realizaciones es una vida llena de resultados. La quinta ronda nos dice que protege contra el desespero y las tendencias suicidas. O sea que una tendencia suicida es una tendencia que nosotros liquidamos antes de tiempo. Si Mumia lo que nos enseña precisamente es llegar hasta el final de los procesos, entonces estará evitando que nosotros cortemos las cosas antes de tiempo. Nos ayudará a llegar al final y por lo tanto nos protegerá contra el desespero que genera dejar las cosas colgadas por el camino. Porque no hay nada que desespere más que no conseguir acabar algo, que estar empezando algo y ver que se nos queda en la mitad. Incluso a veces vemos que hay otras personas a nuestro alrededor que son capaces de acabar aquello que nosotros hemos dejado colgado. Y eso todavía nos desespera más. Por lo tanto, la protección contra el desespero viene porque cuando trabajamos con Mumia, pues precisamente Mumia evita que nosotros cortemos las cosas por la mitad, evita que nos desesperemos y que dejemos ahí las historias a medias en cualquier ámbito de nuestra vida. Y entonces eso significa que no generamos entonces en nuestra vida tendencias suicidas. La contrapartida de Mumia nos habla de desespero, de llegar a un camino sin salida, de pérdida del negocio, de la pareja, de los amigos. Los trabajos a realizar con este genio pues será llegar al final de un periodo, o sea que coger alguna cosa que tengamos pendiente en nuestra vida y terminarla, renovarnos y comenzar un nuevo proyecto, que es lo que viene justo después de acabar uno. Y para terminar, como siempre, pues desearos que Mumia os resulte propicio. Y ahora ya abrimos el tema debate para permitir que podáis realizar pues las preguntas que tengáis sobre este genio
las dudas que se hayan quedado para ver a ver cómo podemos aclarar el tema. Dice, en tu pasado está perdiendo la clave de tu futuro. Se refiere al karma que según cómo haya actuado en el pasado tendrá un futuro más o menos próspero o favorable. Claro, más que porque sea más o menos próspero o favorable, que eso es lo de menos, sino que, claro, la clave del futuro evidentemente está en el pasado porque llevamos una carga tras nosotros. Y entonces cuando nosotros liquidamos esa carga, entonces nos quedamos limpios de polvo y paja. Por lo tanto, hay que ir liquidando, por eso este genio nos habla de terminar, de finalizar las cosas. Por eso es tan importante el acabarlo. A ver, no entiendo por qué la contrapartida es pérdida de pareja o de amigos. A ver, claro, si este nos lleva de forma natural al final de un proceso, pero ya digo, de forma natural, cuando el proceso no es natural porque estamos trabajando con las fuerzas invertidas, ¿a qué nos lleva? A romper el proceso antes de tiempo. Es lo contrario. O sea, lo contrario de acabar algo bien es acabar algo mal. Entonces, acabar algo mal, por ejemplo, pues puede ser generar una ruptura con una pareja, por ejemplo, entre otras cosas. Es decir, dejar algo colgado por el camino, algo que termine mal, que no termine como debería terminar. Es decir, de forma natural, porque es así es como tienen que terminar las cosas, de forma natural. ¿Qué más? Entonces, la idea encontrarás el camino que conduce al mañana. Es lo mismo que antes. Quiere decir que desde la primera vez que viví en la Tierra, a ver, quiere decir lo mismo que hemos dicho antes. O sea, que es lo mismo en el pasado, en la ancestralidad y el pasado es lo mismo. O sea, que en el pasado te conducirá al mañana. O sea, que viene a explicar lo mismo. O sea, que tienes que tomar las riendas de tu película para asumir tu pasado. Porque muchas veces hay gente que no quiere asumir su pasado. Dice, no, no, eso no es mío. Entonces, cuando le presentan una factura, dice, esa no es mía, es de otro. Vale. Entonces la factura te va persiguiendo hasta que te obligan a pagarla. Entonces, cuanto antes asumes lo que es tuyo, lo que te corresponde, pues más rápido puedes avanzar. Yo tengo Marte en grados de Mumia, el físico y el emotivo, los dos. Bueno, pues significa que eres una especialista en terminar cosas, en llegar al final de los procesos, en ayudar a la gente a que termine las cosas en su vida. Por lo tanto, coger a los demás y ayudarlos. Cuando ves gente, por ejemplo, a tu alrededor que no consigue terminar las cosas, cuando estén en contacto contigo tendrán esa facilidad. Les podrás ayudar a llevar al final. Eso es lo que representa, entre otras cosas, este genio. Tus raíces parecen firmes, pero no lo son porque yo he sido encargado de removerlas. Supongo que querrá decir que no nos apalanquemos, claro. O sea, que no nos quedemos ahí clavados y tal, pensando que ya está, que ya estamos. Porque claro, cuando estamos ahí al final de un proceso pensamos, bueno, pues ya está, ahora ya descansar. No, cuando estás al final de un proceso, como hemos dicho, el final trae consigo el grano, la semilla del siguiente. Y por lo tanto, cuando llegamos al final de algo, ya nos tenemos que preparar para el siguiente. O sea, que nos tenemos que poner en marcha. Es aquello de descansar 5 minutos y dices, ¡a la carga! Y volvemos otra vez a marcha. A ver, una probabilidad de tus... A ver, ¿es normal sentir pena o tristeza en este final del que habla y trabaja este genio? Claro. Sobre todo si nos apegamos, hay que intentar desapegarse de las cosas, pero claro, es normal sentir, cuando estamos al final de un proceso, claro que es normal sentir pena, igual que cuando estamos al final de una relación, cuando estamos viendo que llegamos al final de una relación porque nosotros a lo mejor estamos siguiendo un camino y la persona que estaba con nosotros no. Imaginemos, por ejemplo, qué sucede a veces con las amistades. Nosotros estamos con una amistad y entonces seguimos una trayectoria. Entonces somos jóvenes, nos tomamos los cubatas, nos fumamos nuestros cigarros, nuestros porrillos, nuestras historias, y llega un momento que nosotros cambiamos de actitud en la vida, porque queremos crecer, queremos avanzar y entramos en otro orden de cosas. Entonces empezamos a dejar atrás todas esas cosas que hacíamos antes. Entonces ya no nos apetece ir a la discoteca, ya no nos apetecen los cubatas o no nos apetecen los porrillos. Pero esa persona que estaba con nosotros sí le apetecen, sí sigue todavía enganchada a esa realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que en cuanto nosotros empezamos a despegar y subir para arriba, esa persona se queda abajo. Y si esa persona se queda abajo y nosotros despegamos, cada vez estamos más lejos de ella. Entonces, claro, llega un momento que nos damos cuenta que el habernos alejado de esa persona hace que, claro, que nos demos cuenta que ya no forma parte de nuestra realidad. Estamos en una realidad distinta. Y si estamos en una realidad distinta, llegará un momento que esa persona desaparecerá de nuestra vida. Y eso nos genera tristeza, claro. Lo que pasa es que hay que procurar que el periodo de tristeza sea cortito y que por lo tanto liquidemos rápido, porque si no significa que nos hemos apegado entonces a esa relación. ¿Qué más? Una nueva vida debe surgir de tus vestidos físicas y de ti depende el que frente a eso haga buen vino en la escoria. ¿Se refiere a transformaciones que podemos hacer en nuestra vida que nos lleven hacia un lado o hacia el otro? Claro. O sea que es evidente que cuando decimos que llegamos al final tenemos que plantar una nueva historia. Depende de cómo la plantes. O sea que si lo que plantas está bien, claro, el resultado será bueno.
Ahora, si lo que plantas está mal, entonces lo que recibirás será exactamente lo que has plantado. A ver, ¿qué más? ¿Por qué dice que el influenciado por Mumia expresará con fuerza sus valores y que será radical en todas sus acciones? Expresará las cualidades, la fuerza, tal. ¿A qué se da radicalidad? A que está al final. O sea, que claro, cuando estás al final de la película, ¿dónde estás? Pues en una posición radical. El principio y el final son posiciones radicales siempre. O sea que, porque el principio te une con el final y el final te une con el principio. Entonces, forzosamente te encuentras. Ahora, eso no significa que después la persona tenga que ser más o menos radical y en función de su propia forma de ser y también de la influencia que realice este genio sobre su persona. Entonces, para eso dependerá si lo tiene muy activo o poco activo. Si está muy activo, puede llegar a ser una persona muy radical, pero normalmente será más si tiene malos aspectos que si los tiene buenos. ¿Qué más? Pero si con la pareja se ha acabado mal porque romper era inevitable por autoestima o porque esta persona era un calvario, entonces ¿cómo ayuda este genio finalizando ese apego? Este genio ayuda haciendo que tomes conciencia de qué es lo que ha pasado, para que puedas llevar la relación al final. Es decir, llegar a una relación al final no significa por fuerza que tú tengas que continuar con una persona que te está lastimando y tengas que estar con ella pues durante 20 años más para llegar al final de la relación. No, llegar al final significa que tú tomes conciencia de qué ha pasado en esa historia. Eso es llegar al final. O sea, no forzosamente, las cosas no suceden solo en el plano físico. Por lo tanto, no las tenemos que llevar al final solo en el plano físico, sino también en el plano emotivo y en el mental. Por lo tanto, si físicamente ya no estás con esa persona, eso no quiere decir que tú no puedas realizar un trabajo interno en el cual tomes conciencia de lo que ha pasado en esa relación, para que luego eso no se vuelva a repetir, porque si no, aquello queda pendiente. Y la repetición quizás no te vendrá de la misma persona, te vendrá de otra. Y así durante los 25 años que llevo yo haciendo consultas, me he encontrado innumerables mujeres que me explicaban siempre la misma historia. Es que me junto con una persona, me pasa esto, me junto con la siguiente, me pasa lo mismo. Digo, claro, porque no has cambiado. Y si no cambias tu forma de ser, si no cambias tu historia, misma historia, mismo resultado. Ah, no, pero es que el malo era el otro. Bueno, pues lo que tú quieras. O sea que siempre sacamos la pelota fuera diciendo, no, el otro era el maltratador, el otro era el malo, el otro era el chungo, el otro era el que me colgaba los calcetines de la lámpara. Sí, pero el otro era una parte de ti. Por lo tanto, el otro, una vez se ha ido de tu vida, ya no sirve de nada que sigas dándole vueltas al otro. Pero sí sirve que le des vueltas a tu yo. Es decir, ¿yo qué tenía que ver dentro de esa película? ¿Por qué he vivido esa situación? ¿Qué es lo que me ha llevado a vivir esa situación? Y en cuanto tú das por terminado tu proceso a nivel interno, aquello se acaba. Y entonces la próxima pareja que venga ya no tiene nada que ver con la anterior. Y eso es lo maravilloso que tiene la vida. La posibilidad que tenemos de cambiar constantemente. Dice que al vivir el final de cualquier situación se anuncia ya el amanecer de un nuevo ciclo, claro. O sea que el nuevo ciclo debe ser algo diferente, o sea que debe ser algo igual que los hijos tienen que ser diferentes a los padres. Lo triste es cuando queremos atar ahí a los hijos para que sean como nosotros. Decimos, no, a ver, si yo soy médico, mi hijo tiene que ser médico porque así continuará el bufete. Pues no, mi hijo tiene que ser lo que le dé la gana. O sea, que ese es el juego. Por lo tanto, claro, tiene que ir mejorando la estirpe, de manera que mi hijo sea mejor que yo en lo posible. Si se puede en todo, en todo. Esa es la idea. Yo intento ser mejor que mi padre. Todavía me queda un rato, pero lo intento, todos los días lo intento. Y hago mi trabajo. Muchas cosas igual que él, porque me doy cuenta que estoy en la misma línea. Pero intento descolgarme de las cosas que no me interesan e intento mejorarlo en las cosas que sí me interesan. Ese es el juego. A ver, ¿qué más? Tengo Plutón en grados de Mumia. ¿Qué tengo que trabajar y en qué me influencia? Bueno, si Plutón representa la regeneración, pues significa regeneración a través de llegar a las cosas a su final. O sea, que regeneración a través de acabar las cosas. O sea, que no dejes las cosas a medias porque si no ese Plutón te va a dar caña para que las acabes. Por lo tanto, intenta llevar todo hasta su final. Esa es la idea. Gracias. Si periodo de tristeza corto, recordar esto. Hay que despegar. Siempre hay que despegar. O sea, y periodo de tristeza corto porque la vida no está para que estemos tristes, sino para que estemos felices. O sea, que eso es lo importante de la vida, nuestra capacidad para ser felices, para dirigir, para gerenciar nuestra propia historia. Entonces no dejemos que una situación, una mala relación o cualquier cosa que nos haya pasado nos esté mermando tanto que estemos ahí con la cabeza agacha todo el rato diciendo, ay, 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 qué malito estoy, qué poquito me quejo. No, sal de esa situación y renuévate y a cascarla, como dicen ahí los gallegos. O sea que no sigas enganchado a esa película porque no te trae nada el estar enganchado a esa película. Lo que te trae es el avanzar, el cambiar, el mejorar y el volver a liarte en otra relación a ver qué pasa. Y esperemos que hayas comprendido, que hayas cambiado y que sea otra cosa.
pero siempre es más importante vivir las cosas que quedarse atado ahí, escondido en casa, diciendo, no, no, voy a mirar la tele como viven los demás. Y yo me voy a quedar escondidito porque así no me harán daño. Inútil, siempre resulta inútil escondernos. Nos dice que no debemos poner fin a una situación de manera arbitraria porque no nos esforcemos más, claro, pues lo que estamos diciendo. O sea que se supone que prueban por la tierra y no subirán a la luz, pues creerán que están vivos. No, no es exactamente esto. Lo que pasa es que el tema de este genio no es el hablar del suicidio. Pero no, lo que dice allí es que, claro, el suicidio es cuando cortas algo cuando no tocaba que fuera cortado, porque si tocaba te mueres de forma natural. Por lo tanto, cuando tú rompes tu ciclo de vida, tú sigues teniendo la gasolina, es decir, la energía que te permitía llegar pues hasta los 70 años, los 80, los 90, cuando fuera que te tocaba morir. Claro, si tú te has saltado 30 años y los dejas ahí colgados, el universo sigue en marcha. Con lo cual lo que hace el universo es dejarte durante ese tiempo que estés en un punto intermedio. No tienes cuerpo físico porque te lo has liquidado, pero sigues teniendo cuerpo emotivo y cuerpo mental. Con lo cual sigues funcionando en un estado intermedio. Pero claro, en ese estado intermedio tú no puedes cumplir tus deseos porque lo que te permite cumplir es tu cuerpo físico. Entonces estás ahí hasta que te toca marcharte de verdad. Cuando te toca marcharte de verdad, coges la autopista y te vas. Si hemos roto con nuestra pareja hace varios años atrás y deseamos volver, esto no es retroceder. A ver, claro, volver con una persona que has roto antes siempre es retroceder. Ahora, a veces las personas lo necesitan. A veces hay situaciones en las cuales te han quedado cosas pendientes y esa persona te puede ayudar a revivir esas cosas pendientes. Ahora, tienes que trabajártelo muy bien porque si no volverás a caer en los mismos patrones. Y entonces volver a caer en los patrones que ya caíste en el pasado, que se supone que no son buenos, porque si hubieran sido buenos no hubieras roto con esa pareja o ella no hubiera roto contigo. Entonces, claro, es por planteárselo. Pero lo que hay que intentar en la vida, si podemos, siempre es ir hacia adelante. Si podemos. Ya digo, si la vida nos retrotrae porque nos trae cosas que quedan pendientes, pues a vivirlas y besitos para lo que sea. Ahora, siempre que podamos elegir, intentemos ir hacia adelante porque siempre nos traerá experiencias, o al menos alguna experiencia siempre distinta. Suponiendo que la persona que se decida venía con un plan de vida que tenía que vivir a los 80, a los 50, eso es lo que te acabo de explicar hace un momento. ¿Qué pasa con las personas que siempre están en tu vida? No hay un final con ellas. No sé a qué te refieres. O sea, claro, las personas que están en mi vida. Yo, por ejemplo, tengo a mi mujer y a mis hijos en mi vida. A ver, no estoy deseando que haya un final con ellas. ¿Qué significa esto? No, no sé, explícate un poco mejor porque no he entendido cuál es la pregunta. Si es verdad que he de ver qué es lo que quiero y en la próxima relación o relaciones y nuevo ciclo. Claro, o sea, que tienes que darte cuenta, comprender, pero no solo lo que quieres, sino que además tienes que ver qué es lo que ha fallado y por qué. Pero mirándotelo en primera persona, no mirando al otro. El otro importa un bledo. Lo importante eres tú. Por lo tanto, mira tú dónde has fallado, mira dónde te has equivocado, mira lo que te ha dolido y lo que no. Y analízalo en ti para poderlo cambiar para la próxima vez. Pero si lo que esperas es que la próxima vez el que cambie sea el otro, lo tenemos mal. Que es el problema que tenemos siempre. A ver, ¿qué más? Más que final hay cambios si están siempre contigo. No sé qué quiere decir. ¿Cómo podemos romper con una situación que nos agobia sin perjudicarnos a nosotros mismos y sin perjudicar a nadie? Esto es megacósmico. Si encuentras tú la solución, si encuentras la pastilla, dime qué marca es, que me la compraré. O sea que, claro, a ver, finalizar con una situación, lo ideal sería finalizar de forma en que todo el mundo se quede ahí en su sitio. Es decir, el ideal para finalizar una relación es cuando dos personas, como sucedió hace poco con una amiga que me explicaba que habían venido a verle los padres de una alumna y que decían que los dos estaban de acuerdo y que los dos se separaban y que todavía no se lo habían dicho a la niña, pero que estaban preparando todo el tema. Ese es el ideal. O sea, que el ideal es cuando tú consigues seguir tu camino sin que las emociones perturben esa relación, ni de un lado ni del otro. Cuando no hay perjudicados, eso es el ideal. Ahora, ¿cómo hacerlo? No lo sé, no tengo la fórmula, ojalá la tuviera. O sea, que eso cada uno tiene que jugar su película, cada uno tiene que jugar su partida. Es como si le dices al Messi, que es el mejor jugador del mundo, y dice, a ver, pero ¿cómo hay que hacerlo para regatear a toda esa gente y saber si tienes que ir para la izquierda o para la derecha cuando te entra uno? Y el tío se te queda mirando y le dice, pues yo cuando tengo la pelota corro, como el Forrest Gump, corro, corre Forrest, corre. Y entonces corro y corro con la pelota en los pies e intento que nadie me la quite. Yo qué sé, porque giro a la derecha, a la izquierda, me doy la vuelta, lo paso o se la coloco en el punto de gol a mi compañero. Simplemente lo hago.
Y ya está. Por lo tanto, hay cosas en la vida que las tenemos que hacer y que entonces probándolas vamos a saber si aquello es macho o hembra. O sea que viéndole el asuntillo sabremos si es macho o hembra. Entonces hay cosas que no sabemos exactamente cómo hacer. Pero, ya digo, el ideal es que llevemos las cosas de manera que las emociones no nos inunden. Pero como estamos viviendo en un mundo de emociones, pues claro, nos resulta complejo más de una vez. Dice que cuando el ciclo natural termina, las fuerzas del universo confluyen para producir ese final y la evidencia de que ello no puede ir más allá. Eso es, pero ¿cómo sabemos realmente que aquello ha llegado al final de manera definitiva? Pues ya te lo dice, porque el universo ya te marca que aquello ya no va más allá. O sea, que ya estás viendo que aquello ya no avanza, que aquello ya se queda atascado y que estás todo el rato en el mismo sitio. Por lo cual, cuando ves que una cosa no te lleva más allá, pues no te lleva más allá. O sea, que hay veces que es muy evidente, se te acaba un trabajo y te dicen, ya está, se acabó el trabajo. Ya no trabajas más en esta empresa. Bueno, pues ya te has dado cuenta que se acabó el trabajo. El universo ya te lo ha hecho evidente. Ahora, si tú analizas tu situación, te darás cuenta que antes de que venga esa persona a decirte, te he hecho de la empresa porque se ha acabado el trabajo o tú has acabado el trabajo aquí, antes de eso, tú ya has tenido percepciones, tú ya has notado que aquello se tenía que acabar, tú ya estabas cansada de esa relación, de esa historia, de ese trabajo. Pero claro, como tenías miedo y estabas apegada a la situación, pues esperabas a que te dieran el ultimátum. Bueno, llega un momento que dicen, liquidación, ultimátum. Venga, te liquidan y dices, bueno, pues ya sabes que se ha acabado en el momento que te han liquidado. Si no, la otra forma siempre es estar atento y el universo siempre te da la respuesta y te lo dice. Pero hay que abrir entonces los sentidos y hay que querer enterarse, porque muchas veces el universo nos lo está diciendo por pasiva y por activa y nosotros nos hacemos el loco y miramos así para arriba y vamos silbando así para arriba diciendo, bueno, vamos a despistar a ver si nos enteran. A ver, dice Emma, cuando se acaba una relación hay un pequeño periodo de duelo, claro, para empezar otra relación. No quiero entregar a una persona más de veces, quiero estar bien antes de empezar eso. En esto, ¿cómo me ayuda este genio? Pues te ayuda haciéndote comprender, pues, cómo puedes llegar a las cosas hasta el final y cómo las puedes liquidar definitivamente en tu vida. O sea, que es cierto que según como sea y según la índole que tiene la relación y el tiempo que haya durado, pues es necesario un pequeño duelo. Hay gente que necesita más tiempo y gente menos en función de cómo sea la propia persona. Por lo tanto, sí es bueno darse un pequeño margen para decir, bueno, es como las vacaciones. O sea que es bueno parar una o dos o tres veces al año para decir ahora paro e intento hacer otra cosa distinta para desconectarme. O sea, eso siempre es bueno. Hace un especial hincapié en que el 72 diciendo que este número, si es el año en que una persona o una empresa puede hacer tal. Sí, ¿cuál es la pregunta? Algunos de ellos murieron precisamente a los 72 años. Claro, 72 dice que es el final de un ciclo, con lo cual quiere decir que hay gente, y habrá mucha gente probablemente que se muera a los 72, pero otros seguramente serán cambios. Si os fijáis, por ejemplo, en el amigo Berlusconi, ¿sabéis el ligón de las jovencitas? Este expresidente italiano y tal, que se montaba ahí las juergas flamencas ahí en su palacio a costa del heraldo público. Pues este hombre a los 72 años es cuando se le ha desmontado todo su castillo, toda su película, y lo han acabado echando al final, lo han echado a los 74, pero toda la película le empezó todo el show y todo, y que le pillaron las fotos y que se veían ministros de ahí, bueno, ministros es una forma de hablar, porque esos que aparecían allí en bolas en su casa, pues no eran ministros de nada, lo eran por el cargo, pero bueno, eso es otra historia. Pero toda esa historia le apareció cuando el hombre tenía 72 años, o sea que es el final de un ciclo, por lo tanto hay un cambio que se presenta cuando llegamos siempre al final de un ciclo. Las personas que siempre están en tu vida es que continuamente te están enseñando, no se requiere liquidar algo de ellas. Depende, claro, a ver, las personas que... Ya te digo, las relaciones tienen que cambiar constantemente. Por lo tanto, si yo estoy desde hace 30 años con mi mujer, es porque hemos estado cambiando cosas constantemente. Porque si lleváramos una relación lineal, no sé si hubiéramos aguantado. Por lo tanto, lo que nos ha hecho aguantar juntos es el hecho de que hemos hecho un crecimiento juntos. Primero cada uno por su lado y después juntos. Entonces ese crecimiento significa un cambio constante y ese cambio es una renovación en nuestra forma de ser, en nuestra forma de enfocar las cosas, en nuestra forma de tratar a nuestros hijos, en la forma de ver nuestra vida. Entonces todo eso genera cambios. Entonces todos esos cambios es como un final y un volver a empezar. Entonces, claro, no significa que nosotros tengamos que eliminar a la fuerza a la gente de nuestra vida para poder renovarnos, sino que nos tenemos que renovar con ella muchas veces. Entonces, los hijos, por ejemplo, una renovación es cuando se van a vivir por su cuenta. Eso es una renovación de la relación, porque la relación cambia totalmente. Se van de casa, nos dejan la casa libre, tenemos el síndrome de nido vacío y ellos empiezan una nueva vida. Y después nosotros nos tenemos que acoplar a una nueva realidad. Cuando vemos su habitación, pues ya está, ya no está la cama deshecha o están las cosas tiradas por en medio y tal. No, está todo muy ordenadito porque como no entra nadie,
Es un cambio de relación, es otra historia. ¿Qué más? El año 73, que es el posterior al 72, será el principio, será en principio tan crítico como el anterior. No, el 73 ya es otra historia. Si tú has superado el 72, ya estás en otra fase. O sea que ya no estás en la fase 72, que era la liquidación, sino que ya has hecho la liquidación y estás en otro periodo. Has empezado otra cosa nueva. Claro, el ideal sería que la gente, cuando va a cumplir 72 años, se haga propósitos de cambio de vida y diga: voy a cambiar de alimentación, voy a cambiar de forma de tal, voy a apuntarme a un gimnasio, voy a hacer gimnasia, voy a apuntarme a bailes de salón. Yo qué sé, que haga algo distinto en su vida para hacer que empiece un nuevo ciclo, porque entonces habrá un nuevo brío que le va a entrar con ese nuevo ciclo que va a empezar. Esa es la idea. O sea que, ¿qué ocurre en los años 73 de la vida a partir del 73? Bueno, pues eso ya acabo de explicar. Creo que lo que falló era no haber usado esta energía de este genio, porque en cuanto vi que no iba a funcionar, en lugar de irme con una sonrisa y un no como una catedral, resulta que fui volviendo y dejándome convencer cuando ni era lo que quería ni me hacía feliz. Eso suele pasar a menudo, pero es porque creemos que nos da seguridad, es una falsa seguridad. Y eso es lo que nos hace volver. Y entonces, claro, cuanto más alargamos el proceso, más doloroso resulta después. Por el apego, claro. O sea que no fallara mi autoestima. O sea que la cuestión es intentar conocerte mejor para que la próxima vez, claro, no caigas en los mismos errores. Esa es la idea. ¿Qué pasa con los recuerdos o con las nostalgias del pasado? Esto te estanca, depende, tú tienes que ver si te estanca. Si tú te enganchas a un recuerdo del pasado, te estanca. O sea que si el recuerdo simplemente es para acordarte y reírte de él y decir: venga, y continuamos para adelante, bien. Pero si eso te ata, o el recuerdo este como se convierte, como llamo yo, en la tiranía de los hechos, es decir, un hecho pasado anterior malo condiciona después tu futuro, como por ejemplo una mala relación hace que digas: bueno, pues yo no quiero más parejas porque como las que he tenido hasta ahora me han fallado y me han hecho daño, a partir de ahora no quiero más. Entonces significa que tu pasado condiciona tu futuro, y eso es muy malo, evidentemente, porque entonces te frena y te hace que la vida entonces tenga que abocarte a vivir cosas a la fuerza porque tú no las quieres vivir de forma voluntaria. Entonces, una persona nacida en el año 72, te he unido, Antonia, estás con el 72, ¿eh? Y ahí tiene que ver con el ángel de este número: vivirá menos tiempo que las demás. Una persona nacida, ¿por qué va a vivir menos tiempo que los demás? No tiene nada que ver que haya nacido en el año 72 o en el 317. Porque si no, claro, imagínate, o sea que lo pringadas que serían todas las pobres personas nacidas en el 72 y en todos sus múltiplos. Para adelante y para atrás. No, hombre, eso no significa que tengas que vivir más o menos. O sea que el año 72 es un año de transformación, por lo tanto será agentes de cambio probablemente, agentes de finalización de cosas, gente que ayudarán a los demás a finalizar cosas y llegar al final de los procesos. O sea, no hay que tomarse las cosas todas por su vertiente negativa, sino pensar siempre en positivo. Después, si no utilizamos el positivo, ya nos vendrá el negativo, pero de entrada siempre en positivo. Porque dice que Mumia hará renacer en el cadáver de lo que termina una vida conforme al potencial del ciclo que termina. El ejemplo práctico es la fruta. Tú coges una manzana y dentro de la manzana hay unas pepitas. Por lo tanto, cuando tú empiezas a comerte la manzana, tienes ahí unas pepitas para poderlas plantar. O sea que esa manzana guarda en sí, pues, el germen de una nueva realidad. Entonces, claro, cuando tú acabas una relación sentimental, por ejemplo, ese final de la relación sentimental guarda el germen de una nueva realidad. Porque a partir de esa relación se supone que algo habrás aprendido o no, da lo mismo. Si no has aprendido nada, generas el germen de una relación parecida. Si has aprendido algo, de una nueva relación. Con lo cual, cada final nos aboca siempre a un cambio, forzosamente. Que sea más positivo o más negativo dependerá de cómo lo vemos nosotros. En los días de Navidad no es bueno montar una empresa, casarse, comenzar algo y tal. Y si concibe un hijo en estas fechas, podría estar no llegar al mundo físico. A ver, me lo pones allí muy extremo. O sea, podría pasar de todo, pero tú estás hablando de una sola cosa. Cuando nosotros hablamos de la carta astral de una persona, no estamos hablando de un solo planeta, sino que tiene 10. Entonces no puedes ahora centrar la película y querer que con una sola cosa determinemos si va a pasar algo megacósmico. No, no viene. O sea que estamos dando la influencia de un ángel. Y hay 72. Por lo tanto, tendrá otras influencias, ¿no? Esa persona. Ahora imagínate que ese que ha nacido, como tú dices, resulta que tiene al número 1, que es el de la máxima voluntad y la máxima energía, lo tiene 3 veces en distintos planetas. Entonces tendremos que, por un lado, está abocado al final, pero por el otro está abocado al principio. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Que va a morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer?
¿O cómo lo vamos a hacer? O sea, no tienes que radicalizar el tema, ni verlo de forma radical, porque cuanto más radicalizas, menos lo entiendes. Entonces, siempre hay que abrir los conceptos, nunca cerrarlos. O sea, que no se trata ahora que busquemos saber quién nos va a aguantar y quién no en base al 72, sino que entendamos que el 72 marca final. Si podemos evitar casarnos cuando está activo el 72, pues mejor que mejor. Y si no, significa que estaremos en una renovación constante. Porque la persona que se case en el 72 no tiene por qué separarse, pero sí que tendrá que vivir renovaciones constantes, porque está marcada por el signo de la renovación, está marcada por el signo del final. Por lo tanto, será acabar, empezar, acabar, empezar, acabar, empezar. Por lo tanto, será ir haciendo ciclos rotatorios en los cuales vaya renovando constantemente su relación. Esa será la idea. Vale, Estela, encantado y un abrazote. ¿Qué más? Alguien me comentaba que su esposo y ella habían tenido dificultades con la familia de él y cuando ellos entendieron el juego, estas personas se apartaron de sus vidas y ahora nuevamente han regresado, pero ellos no quieren volver a pasar por lo mismo. Fue una etapa con mucho dolor. Claro, pero a ver, si forman parte de su familia, forman parte de su familia. Por lo tanto, claro, quitarnos a la familia de encima no es algo tan sencillo, o sea, forman parte de nosotros. Entonces lo que tienen que hacer ellos es enfocar la relación de forma distinta para que no les vuelva a pasar lo mismo. Entonces, pero no pensar que por fuerza tienen que vivir otra vez el mismo dolor que vivieron antes, porque si es así significa que no se han movido un palmo. Y si no se han movido un palmo, más les vale entonces vivir el dolor este y entonces activarse que no quedarse anclados en el mismo sitio. O sea que, porque ya dicen los evangelios que Dios escupe de su boca a los tibios. O sea que no se puede estar tibio, estar en medio de la nada. Entonces se supone que esas personas habrán avanzado. Si han avanzado en su realidad, ya no enfocarán la relación con la familia de la misma manera. Por lo tanto, ya no es necesario que pasen por el mismo dolor, porque se supone que ahora lo vivirán distinto. ¿Qué más? Hay que afinar en esa siembra, evitar que por miedo al pasado pasemos a sembrar y tal. Este género nos ayudará en lo nuevo o solo a finalizar. También nos va a abrir caminos nuevos. A ver, para abrir caminos nuevos vayamos al uno, que es el especialista en abrir caminos nuevos. O sea que este nos ayuda a finalizar caminos y nos coloca allí la semilla de la nueva realidad, pero solo es la semilla. Por lo tanto, para que esa semilla fructifique, nosotros le tenemos que poner agua, le tenemos que poner abono y le tenemos que mimar. Entonces hay un trabajo a realizar. Entonces vayamos a buscar, si lo que queremos es algo de inicio, busquemos las fuerzas que nos ayudan en el inicio. Y en este caso, Beuya es el que nos ayuda más en temas de inicio. Nos habla de las analogías y dice que un día es igual a un año en el mundo de las analogías. Explica ese simbolismo y cómo lo aplicamos a cualquier tema. Pues ya lo hemos estado diciendo cuando hemos hablado del año 72. Cuando hemos hablado del año 72 de la persona, que es un final, estamos haciendo una analogía con los años. Entonces, a eso se refiere cuando habla de las analogías. O sea que 72 es igual a 72 años. Pues esa es la analogía con los números. Dice que el genio protege en las operaciones misteriosas y hace que se acierten en toda cosa y conduce toda experiencia a su fin. Las operaciones son las que se realiza Mumial integra en nuestra mente interna todas las notas que componen el guión de la experiencia que va a desarrollarse. Por un ejemplo práctico. Bueno, es el final del final. Por lo tanto, pues si es el final del final, condensa todas las esencias que vienen del árbol. Entonces, de cada uno de los centros del árbol hemos visto que íbamos sacando una esencia. De Keter sacamos la voluntad, de Josma la suerte, de Vina el orden, de Geset el poder, de Gebura el trabajo, de Tiferet la conciencia, de Netza pues la belleza, la prosperidad, de Hot sacamos la comunicación y de ahí eso es el compendio de todo. O sea que es el que coge todas esas energías y las sintetiza para transmitirlas al mundo material. Hay que ir al 1, o sea que el Mumia es para terminar y hay que ir al 1 cuando queramos empezar algo nuevo. En general, nos habla de desespero y de los suicidios que estos aumentan en los días de urgencia del genio y tal. Por un ejemplo de este tipo de suicidios. Hombre, un ejemplo de este tipo de suicidios es la gente que materializa de alguna forma su enfermedad cuando no está de acuerdo con una situación determinada que está viviendo y entonces pues se autoflagela de alguna forma. O sea que hay gente que te das cuenta, yo conozco por ejemplo ahora una persona que está fastidiadísima, le han hecho varias operaciones y tal, y está fastidiada de los pulmones y sigue fumando. Por lo tanto, significa que hay una parte de ella que se está autodestruyendo de forma consciente, porque sabe que aquello le está abocando a la muerte. Por lo tanto, claro, significa que hay una parte en ella, aunque sea inconsciente, que está llevando hacia el suicidio su realidad.
puesto que está forzando la película para intentar irse antes, cuando podría a lo mejor cuidarse un poco más y estar a lo mejor un rato más, quién sabe. O sea, ¿qué más? ¿Cómo se puede llevar un nuevo enfoque si toda la familia o el entorno hace pasar un calvario y quieren separar a la pareja? Quiero decir, ¿qué puede hacer la pareja? A ver, la cuestión no es lo que haga la pareja, la cuestión es lo que hagas tú. O sea que, claro, hay que unir esas realidades. Si hay una realidad en la persona que hace que la realidad que tiene enfrente, es decir, la realidad inconsciente que hay en ella, esté enfrentada todo el rato con su familia, lo que tiene que hacer esa persona es facilitar los canales de comunicación con la familia para dejar de generar esa situación. Pero claro, nosotros lo focalizamos siempre en el otro. Entonces, claro, ¿qué va a hacer la pareja? Es que la pareja importa un bledo porque es una proyección de tu realidad. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer tú? Eso es lo importante. O sea, que si hay problemas de comunicación con la familia, comunica bien con ellos. O sea, que vete a ver a tu familia. O sea, o que esa persona de la que estás hablando vaya a ver a su familia, que los abrace, que los mime, que los quiera, que les diga que lo quiere, que está la mar de contenta de tener una madre como la que tiene, un padre como el que tiene, unos hermanos, que le diga que son maravillosos, que está muy feliz de tener en el mundo gente así y que les vaya dando amor. Entonces llegará un momento que esas personas tendrán que cambiar su orientación y ya no irán en contra de su pareja, porque su pareja es su subconsciente. O sea que yendo en contra de su pareja le están diciendo, hay una parte en ti que no me gusta. Bueno, pues limemos esa parte, enfrentémonos a esa parte. ¿Qué parte de mí es la que no te gusta? Pero claro, como no podemos hacer ese diálogo normalmente con las personas porque no son bastante conscientes como para poder darse cuenta que están emitiendo eso, pues entonces lo que hay que hacer es lo contrario, es darles amor, mucho amor. Y cuanto más amor generes hacia esas personas, una de dos, o harás que esas personas se aparten del camino y te dejen la vía libre, o harás que esas personas cambien de actitud. Pero claro, el problema es que nosotros buscamos siempre la solución de fuera. No, hay que decir al otro que se aparte, que se vaya a Hong Kong, a Honolulu, que se pierda. Nos escondemos, nos ponemos debajo de las piedras, nos metemos dentro de la lavadora y a ver si así no nos encuentran. Chico, pero si te estás escondiendo de ti, porque tu familia son tus tendencias internas. Por lo tanto, la parte que rechaza esa pareja es la parte de tus tendencias internas. Tienes que trabajar esas tendencias y correlacionarte con ellas. Por lo tanto, tienes que llegar a un acuerdo con tus tendencias internas para que no rechacen a la otra parte de ti. Entonces eso significa que hay un camino por un lado que te lleva hacia la derecha y otro que te lleva a la izquierda. Tienes que unificar, tienes que pactar. Entonces es como la persona que quiere ser vegetariana por un lado, pero por otro lado le encanta el jamón de jabugo. Pues come jamón de jabugo, corazón. Pero claro, no todos los días, porque además cuesta una pasta. Entonces hay unos días que dedicas a comer jamón de jabugo y otros días que dedicas a comer seitán. Y así estás confortando cada una de las partes de ti. Pero ya digo, esto tampoco pretendo que la gente lo entienda así hablando de un genio. O sea, que son temas que cuestan de asimilar. Pero todo se arregla a través del amor. Por lo tanto, para mí el antídoto universal siempre es el amor. O sea que... A ver, lo que no acabo de entender es que dice el programa de arriba que influenciado por arriba también es portador de final, así como el de abajo. Supongo que refería a que practica el de arriba será portador de un final constructivo. Pues eso ya lo hemos dicho antes, claro. El final de los de arriba será un final favorable, entre comillas, que te gustará y el de abajo uno que no te gustará. Por lo tanto, claro, el de arriba será que tú te des cuenta y digas, a ver, yo tengo que dejar este trabajo porque ya estoy viendo que ese trabajo me está cogiendo demasiado tiempo, que me fastidia la familia, que me fastidia la salud, o que simplemente no es lo que quiero hacer. Y la parte de abajo será, quedas despedido. Esa será la diferencia entre uno y el otro. O sea que los dos te abocarán a un final, pero uno te gustará y el otro no. Tengo este ángel en grados del ascendente. Es el ascendente el que tienes en grados del ángel. En primera ronda emotivo. ¿En qué me repercute? Bueno, pues en las iniciativas. Significa que entonces, pues, dentro de tus iniciativas, pues estará el hecho de acabar con las cosas, de llegar al final de las cosas. O sea, pues la primera ronda te habla de eso, de llegar al final de las experiencias. O sea que como enfocas, pues eso, haciendo el ascendente es tu personalidad externa. Por lo tanto, pues físicamente, por ejemplo, pues te llevará, si haces un régimen, si haces un de esto de belleza, si haces cualquier historia que esté relacionada con el físico, pues entonces pues te dará cobertura este genio. Las personas nos escondemos siempre de algo, siempre nos escondemos de algo. Ahora, la cuestión es intentar no escondernos demasiado rato. Porque si nos escondemos demasiado rato, entonces al final, pues claro, hacemos que la vida se actúe de oficio. Y ya os digo siempre que no es bueno que la vida actúe de oficio, porque entonces, claro, siempre nos pilla fuera de juego. Bueno,
Gracias por haber estado ahí, gracias por compartir, gracias por haber mantenido esta historia durante 72 clases. Hemos llegado al final y lo único que espero es que esto os resulte útil, que os pueda servir para vuestra vida cotidiana, porque para mí es algo absolutamente práctico. Los genios de la Cábala no son teóricos, son prácticos y por lo tanto nos transmiten pues una esencia práctica, una esencia que tenemos que utilizar todos los días en nuestra vida. O sea que ojalá pues esta pequeña aportación pues haya servido para que podáis poner en práctica todos estos temas en vuestra vida y para que os ayuden a avanzar, para que os ayuden a crecer, para que os ayuden a utilizar una energía que está ahí en el universo, al alcance de nuestra mano y que simplemente está esperando que nosotros la llamemos para actuar. Entonces, llamémosla, probemos, como mínimo probemos a ver qué pasa. Que nos gusta